Buenas tardes, hermanos. Qué gozo estar otra vez en la casa del Señor, disfrutando de este tiempo. Gracias, hermanos, porque siempre nos preparan para lo que es este momento tan especial de traer la palabra del Señor. Antes de predicar esta tarde, quiero anunciar, lo vamos a ampliar este anuncio luego, a partir del próximo domingo 30 de mayo, según pues la ordenación ya del gobernador del estado aquí de Virginia, a todas las iglesias, en el caso que nos asiste a nosotros, por supuesto, tenemos la posibilidad de venir ya a este lugar sin una obligación de la máscara, así que hasta ahora hemos venido guardando la distancia social. Nosotros entonces a partir del próximo domingo podemos venir sin ella o con ella, va a depender simplemente de usted, pero no estamos obligados ya a traerla, así es que esto es una buena noticia, además de que vamos incluso a ampliar el salón en cuanto a asientos. Esta es la buena noticia, creo que debemos dar gloria a Dios, celebrar esta bendición, porque por fin ya después de tanto tiempo llegamos a esta tremenda decisión. Es una decisión gubernamental, nosotros por supuesto la estábamos esperando y ya es una realidad. Repito, a partir del próximo domingo, ya usted si quiere la trae, si no, no la trae. Por supuesto vamos a seguir siendo muy cautelosos y el anuncio que vamos a dar, que el senior pastor nos ha presentado un video que lo vamos a presentar también nosotros. Allí vamos a ver entonces de qué se trata todo esto. Vamos a mantener por supuesto las precauciones necesarias, pero la noticia es esta: a partir del próximo domingo, entonces usted viene o no viene sin máscara, esa es la noticia. Bueno, bienvenidos otra vez a este tiempo, gracias al Señor por tenerles, a los que han llegado, los que están llegando, qué bendición verles a todos ustedes, y les animo para que por supuesto nos ubiquemos en la palabra del Señor. Siempre damos la bienvenida a todos los hermanos que están que se unen con nosotros de otras partes. Por supuesto, de otros países incluso están siempre pendientes de nuestra transmisión y damos gracias a Dios por eso. Así es que bienvenidos otra vez sean todos ustedes a este tiempo. Vamos a leer un solo texto hoy. Ese texto está en Colosenses capítulo 4. Estamos todavía en la carta a los Colosenses y hoy vamos a avanzar en la carta. Vamos a ir tocando algunos elementos que todavía pues son de mucha importancia para nuestro estudio y por supuesto vamos a hablar de estos personajes que están apareciendo acá. El domingo pasado vamos a recordar dos personajes del cual hemos venido hablando. Anterior al domingo pasado hablábamos de Tíquico, los hermanos Tíquico, ¿verdad? Así es que es un mensaje que trajimos acerca de ese personaje, de ese discípulo. El domingo pasado hablábamos de Onésimo, este esclavo de Filemón, y trajimos ese mensaje, por supuesto que fue una bendición. Hoy vamos a hablar de Colosenses 4, porque hay un personaje allí en el versículo 10, solamente el versículo 10, aunque voy a hacer referencia a varios textos en la Biblia posteriormente, pero estamos hablando de Colosenses 4, así es que vamos allí sentados vamos a leer todos al unísono. Colosenses, repito, capítulo 4, versículos 10. ¿Estamos listos? Colosenses 4, versículo 10. Todos leamos, dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis habido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. La primera parte del texto dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Ese solo texto, esa sola parte ahí, nos va a dar el tema de hoy. Vamos a hablar de ese personaje. Y el título del mensaje hoy es Fidelidad en medio de la adversidad. Yo creo que este mensaje nos va a ayudar muchísimo a todos nosotros porque es un tema de por sí sumamente interesante,
cuando hablamos de esto. Fidelidad en medio de la adversidad. ¿Por qué decimos esto? Porque es muy fácil ser fiel cuando las cosas están bien. Cuando todo está tranquilo no hay problema. Cuando no hay situaciones financieras que nos estén golpeando mucho, todo está tranquilo. Cuando hay buena salud, todo está tranquilo. Pero ¿qué pasa en aquellos momentos cuando nuestra vida es zarandeada, es tocada, es golpeada por alguna adversidad, por alguna dificultad? ¿Seremos tan fieles al Señor en esos momentos? Es allí donde tenemos que ver esto. Entonces, este pasaje, este personaje nos va a ayudar a entender por qué entonces la fidelidad de un creyente debe revelarse, debe manifestarse más en la adversidad que en cualquier otro aspecto. Entonces, siguiendo esta serie, ¿verdad?, de los hermanos detrás del escenario, este discípulo nos va a demostrar que la adversidad no disminuye el afecto cuando se tiene también por una persona, porque estamos hablando de un personaje que fue muy importante en la vida de Pablo, llamado Aristarco. Es impresionante cuando uno estudia la vida del apóstol Pablo, la cantidad de discípulos que él tuvo, que le ayudaron, y este es uno de ellos. Y vamos a ver por qué este aspecto de la fidelidad de él. Aristarco es presentado como un hombre para todas las estaciones, como alguien dijo. Es el amigo del mal tiempo. Esto es interesante. Se dice que en la antigüedad los que llevaban los correos tenían que trabajar independientemente de cómo estuviera el tiempo, fuera lluvia, frío, nieve, aguanieve, todo en todos los tiempos. Simplemente ellos como las personas que llevaban las cartas tenían que entregarlo, tenían que llevar las cartas independientemente de la situación, del tiempo que se viviera. La presencia de Aristarco es más o menos así. Es un hombre para todas las épocas, para todas las estaciones, para todos los tiempos. No importa cuál sea el tiempo, Aristarco es el hombre. Y esto me encanta cuando pienso en este tema, porque el creyente, el Hijo de Dios, debe ser alguien para todas las estaciones. Yo no sé cuál estación más a usted le gusta más en este país. Sé que la estación de invierno como que no nos gusta mucho a veces por el frío tan intenso. Pero al fin y al cabo vivimos en este estado y en este lugar donde se dan las 4 estaciones. Y nosotros tenemos que prepararnos para todas las estaciones. Ahora estamos en una bellísima estación que es la estación ya entrando al verano. Por supuesto estamos disfrutando de tiempos muy especiales. Pero el creyente debe ser fiel en cada estación. Aristarco nos va a mostrar a través de este pasaje lo importante que es ser fiel en cada época del año. Es interesante también ver esto porque en el caso de él se enfrentó a una vida de muchos peligros. Mira, hermano, andar con Pablo simplemente era estar, diríamos, preparado para cualquier peligro, para cualquier situación que tenía que ver con el peligro. Vamos a verlo eso esta tarde. Sin embargo, él mostró una fidelidad en todas las circunstancias que le tocó vivir, en todas las etapas de su vida, que las vivió con el apóstol Pablo. Él fue fiel. Y déjeme decirle que en él se cumplió lo que dice por allá Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna, en este caso. Porque si alguien fue fiel hasta la muerte fue esto, y les voy a decir por qué al final de este mensaje. Entonces tengan en mente, mis amados hermanos, tengamos en mente la importancia de la fidelidad en medio de la adversidad. Que tengamos eso presente, ¿verdad? Que tengamos eso muy en cuenta en nuestras vidas. Aristarco se menciona 5 veces en el Nuevo Testamento. Su nombre, interesante, significa líder asombroso. Es interesante esa definición que se da a ese nombre, Aristarco. Líder asombroso. Y vamos a descubrir por qué en efecto él va a ser ese líder. Mientras usted entonces escuche este mensaje, vaya pensando qué cualidades de este hermano llamado Aristarco puedo aplicarla a mi vida. ¿Con cuáles de esas cualidades me identifico como un creyente, como un hijo de Dios? Pues usted va a verlo esta tarde. Voy entonces a entrar en materia y vamos a analizar este pasaje. Analicemos cuándo la fidelidad se comprueba en medio de la adversidad. ¿Cuándo sucede eso? Vamos entonces a trabajar en eso. Vayan a la Biblia, al Nuevo Testamento, por supuesto allí en Hechos capítulo
19, vamos a encontrar allí algunos escenarios donde vamos a comenzar a ver entonces toda esta parte de esa fidelidad de Aristarco frente a la adversidad. Vamos a analizar 4 escenarios y otra vez, esos escenarios nos van a ayudar a entender muchísimo esto. En Hechos capítulo 19, versículo 29, el contexto nos habla de una situación que le tocó vivir a Pablo, sus seguidores, y entre ellos, por supuesto, estaba Aristarco. Y entonces allí vamos a ver cuando la fidelidad es puesta a prueba en una situación muy particular. Decimos que la fidelidad, cuando arrecia la prueba, es allí donde podemos ver esto. Otra vez, estamos ubicados en Hechos 19, 29, y dice: y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué era lo que estaba allí en el ambiente de lo que estaba allí pasando? Simplemente, pues, en el caso de Pablo, estamos hablando, no hubo un lugar que Pablo y sus discípulos visitaran que no tuvieran 2 resultados. ¿Cuáles eran los 2 resultados? Uno era la conversión de personas y el alboroto que se daba en alguna ciudad, con la presencia, por supuesto, de ellos cuando llegaban a esos lugares. Y aquí lo que nos interesa ver es que este personaje llamado Aristarco, ¿verdad?, del cual estamos hablando, él está allí en medio de toda esa escena, de medio de esa situación, de una confusión muy grande que se dio en la ciudad. ¿Por qué? Porque a unos agitadores de oficio vinieron y al oír que Pablo estaba allí predicando y sus discípulos, entonces alborotaron la ciudad. Y la situación fue tan grande y tan grave que tuvieron que literalmente esconder a Pablo, ponerlo en un sitio, y le impidieron que saliera, porque si salía lo iban a linchar. Entonces, ¿a quiénes agarraron? Pues agarraron a un tal Gallo que andaba con él y, por supuesto, a Aristarco. Y lo agarraron entonces y allí lo pusieron, lo tenían encerrado. Y la situación era tan grave, pero tan grave, que en ese momento simplemente ellos estaban listos para ser aniquilados, para morir. Y hermanos, esto es interesante porque otra vez aprendemos de la vida de este personaje llamado Aristarco, cómo se puede ser fiel en medio de una adversidad como esta. Nos vamos a preguntar esta tarde, por ejemplo, oye, ¿por qué Aristarco no dejó a Pablo como lo dejó Juan Marco, por ejemplo, que va a ser el próximo personaje que vamos a hablar el domingo? ¿Por qué no lo dejó al ver que la situación no era tan fácil? Es que salir con Pablo, andar con Pablo, no era cualquier cosa fácil. Él, donde quiera que llegaba, Pablo simplemente estaba listo para que a él hicieran 2 cosas: o lo metieran preso o le dieran una paliza. Así era la situación que vivía Pablo. Entonces, en medio de todo esto, surge algo interesante, y es en el sentido de que toda la ciudad estaba alborotada, toda la ciudad estaba escandalizada, porque una nueva ideología, un nuevo mensaje había llegado a la ciudad, que se conocía como el Evangelio, como los cristianos. Se les llamaron, por cierto, los del camino a esa gente que llegó allí. Y por allá en el versículo 37 del capítulo que estamos leyendo, cuando la ciudad estaba tan llena de gente que estaba dispuestas a matar a estos discípulos, apareció un escribano, alguien que era como una autoridad dentro de la ciudad, y él dijo lo siguiente, allá en el versículo 37: porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Entonces la situación era que simplemente en Éfeso, la ciudad de Éfeso, había una diosa llamada Diana, Diana de los Efesios, o Diana de los Éfesos. ¿Qué pasó entonces? Con la predicación de Pablo y con la predicación de los discípulos, se dio un fenómeno. ¿Cuál fue el fenómeno? Había un fulano llamado Demetrio que preparaba templecillos de la gran diosa Diana, y era un tremendo negocio. Tenía, obviamente, a la gente pues les compraba esas figuras de la diosa. Y entonces, en vista de que el negocio se le estaba arruinando, entonces ellos arremetieron contra Pablo y contra sus discípulos. Pero tuvo que intervenir entonces alguien llamado
un escribano, no da nombre, pero ese personaje, y él dice lo siguiente, versículo 37, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemos de vuestra diosa. Entonces él se presenta ante ellos y le dice, ¿por qué se escandalizan? Al fin y al cabo estos hombres, hemos comprobado que no son hombres que tienen ninguna otra intención, son personas buena gente, son personas que simplemente traen un mensaje distinto. Y les dice, ¿quién ignora, quién niega que la diosa Diana es la gran diosa de nuestra ciudad? ¿Quién niega eso? Interesante que dice que la gente estaba tan excitada desde el punto de vista de lo que querían hacer con estos hombres, que querían matarlos. Y por 2 horas, dice, 2 horas gritaban, grande es Diana de los Efesios. 2 horas gritando. Al final entonces la intervención de este hombre hizo que los ánimos se calmaran. Estaban muy caldeados, pero al fin y al cabo entonces todo quedó más tranquilo. Lo que quiero destacar esta tarde es eso, que en medio de esa situación, en medio de ese conflicto de la ciudad, toda la ciudad, imagínense ustedes una ciudad envuelta en disturbios de este tipo, porque se le estaba tocando, por supuesto, a la Virgen, que era la gran diosa Diana de los Efesios. Allí está Aristarco, allí es donde quiero llegar. Allí está un hombre fiel. Allí está un hombre que se está jugando la vida. Está dispuesto a que lo maten, pero está listo allí para responder en medio de todo eso. Entonces, mis amados, tenemos aquí que la fidelidad es puesta a prueba cuando momentos como estos, ¿verdad? Simplemente pues por seguir, en este caso, por ser fiel al Señor y por también ser fiel a un líder, en este caso, pues es vista de esa manera. Hay una tremenda prueba al cual fue sometido Pablo con sus discípulos, pero allí está un hombre que está dispuesto a dar su vida. Ahora, otro escenario, vamos a movernos a otro escenario. En Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, el versículo 4, nos va a mostrar entonces la fidelidad cuando hay una responsabilidad. Primero estamos hablando de la fidelidad cuando hay una prueba. Ahora estamos hablando de la fidelidad cuando hay una responsabilidad. ¿Cómo vemos esto? Allá en Hechos capítulo 20, versículo 4, nos dice lo siguiente. Y le acompañaron hasta Asia, está hablando entonces otra vez de Pablo y los seguidores. Le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco, otra vez aquí aparece el nombre, y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Ahora, esos nombres tan extraños, tan raros, que cuando nosotros los escuchamos hoy día, pues son nombres que la verdad es que no somos tan familiares, no somos tan familiares con esos nombres, porque eran nombres de esos tiempos. Sin embargo, allí tenemos entonces a Aristarco. Otra vez aparece este personaje, Aristarco. ¿Por qué aparece allí? Porque Aristarco formó parte de un grupo de discípulos, de hombres, que fueron los responsables de llevar nada menos y nada más que la ofrenda que se había recogido para los hermanos de Jerusalén, para los santos de Jerusalén, para los pobres de Jerusalén. La suma era tan grande, el dinero era tan grande que se requirió de un equipo, lo han llamado como el primer comité de finanzas de Pablo, que tuvo Pablo para poder llevar una ofrenda tan grande como esta. Y hermanos, el hecho de saber que él, en el caso de Aristarco, formaba parte de un grupo tan íntimo y tan especial para hacer este trabajo, ya eso presagiaba entonces una situación muy difícil. ¿Por qué razón? Porque la responsabilidad de llevar una ofrenda tan grande ante Jerusalén planteaba entonces muchos riesgos. Riesgo de que los robaran, riesgo que los mataran. Pero ahí está Aristarco. Aristarco forma parte del grupo de esos hombres. La confianza que él inspiraba lo hizo ser parte de un equipo tan exigente y demandante debido a la gran responsabilidad de llevar tanto dinero para una causa tan noble como es la que Pablo está comandando, está dirigiendo en este caso. Ahora, uno puede pensar en esto. Lo que pasó en Éfeso, donde casi literalmente matan a Aristarco con todos los discípulos, pudiera entonces haber planteado el hecho de que ya era suficiente.
Además, el Espíritu Santo le decía a Pablo y a ellos que le esperaban momentos muy difíciles. Vino un profeta llamado Agabo, donde él no solamente predijo una gran hambre que estaba sucediendo en Judea, pero también predijo lo que le iba a pasar a Pablo y a sus discípulos si ellos seguían adelante. Pero ¿qué dijo Pablo? ¿Por qué ustedes se atemorizan? ¿Por qué ustedes están desanimados? ¿Por qué ustedes me están impidiendo que yo haga esto? Estoy dispuesto, dijo Pablo, no solamente a ir allá, sino a entregar mi vida, porque esa es mi decisión por Jesucristo. Pero ¿quién está allí? ¿Quién está en ese grupo? Está Aristarco. Está el hombre declarado fiel en todos los momentos, en todos los escenarios de la vida. Así que en medio de esos peligros tan grandes, él hace el trabajo de ir juntamente con los demás discípulos hasta Jerusalén, precisamente para entregar esto. Hermanos, hay aquí algo extraordinario, hay aquí algo maravilloso que nosotros debemos pensar. Estamos hablando de ser fiel en medio de las responsabilidades de la vida. Dios nos asigna a nosotros responsabilidades a nivel de la familia, a nivel de trabajo, a nivel del estudio, en todos los aspectos. Y lo que espera Dios de nosotros es que seamos fieles. Simplemente que podamos mantenernos en lo que es el concepto de la fidelidad en medio de una situación que es difícil para nosotros muchas veces. Y hablando de la responsabilidad que se nos asigna, somos llamados precisamente para que en momentos como esos nosotros no le fallemos al Señor. La tendencia humana, la tendencia y aún cristiana, tenemos que reconocer eso, es fallarle al Señor, fallarle en los aspectos mínimos de la vida. Y hermanos, este pasaje nos enseña, del cual estamos hablando, que entonces nosotros tenemos una tremenda responsabilidad al cual debemos ser fiel en todos los aspectos. Hay una responsabilidad comenzando por mi familia. Yo soy responsable por mi hogar, soy responsable por mi esposa, soy responsable por mis hijos. Luego se va extendiendo, soy responsable en el trabajo donde el Señor me asigna. Yo debo ser fiel a todas las cosas que suceden allí. Luego está la iglesia del Señor, por supuesto. Y es allí donde nosotros debemos saber qué tan fiel somos en las responsabilidades para con la iglesia. Y aquí es bueno que yo diga esto, porque muchas veces nosotros decimos, está bien, yo soy responsable en la casa, yo soy responsable en el trabajo, pero la iglesia, bueno, la iglesia es la iglesia. Y es allí donde yo tengo que entonces analizar y evaluar hasta dónde también soy fiel en ese aspecto. Bueno, estamos hablando de un Aristarco que fue fiel en todos los aspectos y sobre todo en esto de las responsabilidades. Me llama la atención, según algunos comentaristas, que este Aristarco, el Aristarco de Tesalónica, fue un personaje, se dice que fue un personaje de la aristocracia. Y yo estaba pensando, si esto es así, si él fue un gran personaje de la aristocracia, el hecho de que él siguiera a Pablo, él tuvo que dejar entonces todas sus riquezas, todo lo que tenía que ver con lo que él era, lo que había ganado, lo que había adquirido. Y esto, hermanos, hace que este pasaje sea aún más interesante, porque su fidelidad en la responsabilidad se debió precisamente al hecho de que él, otra vez, ya no le importó lo que él era, sus riquezas. Quizás había entendido muy bien lo que Jesucristo había dicho anteriormente. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Él había entendido la importancia que era precisamente el ser responsable ante el Señor por esto, y no le importó aún su posición económica con tal de servir al Señor. Aristarco siguió fielmente la demanda de un verdadero discípulo. La fidelidad es la virtud más grande que debe tener un creyente, un hijo de Dios, un discípulo del Señor. Este discípulo fue todo lo contrario a aquel joven rico. ¿Se acuerda del joven rico que vino Jesús? Vino corriendo, se inclinó ante él y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna, para ser salvo? Jesús le dijo, ¿has guardado los mandamientos? Entonces, sí, por supuesto, los 5 mandamientos. Él los había guardado. Jesús le dijo solamente de 5. Pero cuando Jesús le dijo, bueno, para que seas perfecto, para que seas mi discípulo, anda, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Cuando se le dijo esto, entonces la cosa se complicó. Simplemente él se dio cuenta que no podía seguir a Jesús porque era muy rico.
Bueno, conocemos esa historia. ¿Por qué la traigo a colación? Porque en el caso de Aristarco, que era rico, que tenía grandes posiciones, él no tuvo reparo entonces en dejar sus riquezas para seguir a Jesús. ¿Por qué traigo a colación todo esto? Porque cuando hablamos de la fidelidad en las responsabilidades, amados hermanos, el Señor está siempre esperando de nosotros que aun en esas cosas que pueden ser para nosotros insignificantes, seamos fieles. Porque si somos fieles en lo poco, entonces la Biblia dice que nos pondrá en lo mucho. Vamos ahora a ir a otro paso. Vamos a irnos a Hechos capítulo 27. Les dije que iba a usar varios textos hoy. En Hechos capítulo 27 tenemos otro escenario. Y es donde vemos la fidelidad cuando llega la tormenta. Esta parte nos va a interesar mucho porque es aquí donde se va a poner a prueba hasta dónde realmente soy fiel en seguir a mi Señor. Hasta dónde soy fiel en seguir a Jesucristo. Por allá en Hechos capítulo 27, versículo 2. Quiero hacer referencia a ese versículo y todo el contexto de lo que pasó en esta historia. Dice Hechos 27:2, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros, Aristarco, macedonio de Tesalónica. ¿Qué es lo primero que vemos en este pasaje? Que solamente se nombra Aristarco. Habían otras personas, porque de hecho está el narrador de la historia, que es Lucas. Vamos a hablar de Lucas después. Porque Lucas nunca se identifica con su nombre, habla de nosotros o estábamos, utiliza ese nombre, ese pronombre de esa manera. Pero él está allí en el equipo. ¿Qué fue lo que sucedió? Pablo, cuando llegó a Jerusalén, vamos a regresar a la historia, cuando llegó a Jerusalén, lo que se esperaba, los que conocían a Pablo, los que sabían de él, que era un fariseo que se había convertido de ser un tremendo líder, como eran los fariseos, un judío comprobado, un doctor en la ley, se convirtió a Jesucristo. Ahora lo quieren matar por lo que él está haciendo, porque él está siguiendo a Cristo. Cuando llegó a Jerusalén, entonces la ciudad también se alborotó, la ciudad. Tanto así dice la historia bíblica que tuvieron que literalmente tomar a Pablo con 200 soldados romanos, sacarlo de donde estaba para que no lo mataran. Y continuó la historia. Entonces, ¿qué pasó? Pablo finalmente dijo, bueno, yo soy un ciudadano romano, por lo tanto apelo al César. Como apeló al César, entonces dijo, bueno, apelaste al César, pues al César vas a ir. En esta historia nos encontramos entonces a un Pablo que se dirige a Roma, el gran sueño de su vida, llegar finalmente a Roma. Ahora, ¿qué sucedió entonces? Mientras él iba, se dio una gran tormenta, por supuesto en la nave en que iba, en el barco donde iba. Y hermanos, interesante que en esa embarcación estaba Aristarco. Otra vez uno se pregunta, bueno, ¿no fue suficiente con lo que pasó en Éfeso? ¿No fue suficiente con lo que pasó en Jerusalén? Sino que aquí tenemos a Aristarco también viajando con Pablo. Y uno se pregunta, pero ¿hasta dónde Aristarco estaba consciente del peligro que estaba enfrentando al seguir a Pablo? Mis amados hermanos, aquí estamos entonces en presencia de lo que significa realmente ser fiel. ¿Por qué Aristarco no se quedó en Jerusalén? ¿No había cumplido acaso él con el propósito de llevar la ofrenda? ¿Por qué seguir acompañando a Pablo si Pablo tenía una etiqueta que decía se busca? Todos querían matarlo, especialmente los judíos. Sin embargo, Aristarco está allí siguiendo a Pablo. ¿Por qué lo seguía? Porque Aristarco había comprendido dos cosas. Número uno, que su fidelidad primaria era con Jesucristo. Y si Cristo entregó su vida por él y por los discípulos y por supuesto por el mundo entero, entonces bien él dijo, vale la pena entonces seguir a Cristo. Pero además de eso descubrió que Pablo era un hombre llamado por Dios, con un tremendo ministerio, estaba llevando el evangelio por todas partes del mundo. Entonces dijo seguramente Aristarco, vale la pena entonces seguir a Cristo, pero también a Pablo. ¿Por qué? Por el mensaje que él tiene, por lo que está llevando. Yo no sé si con Aristarco pasó lo mismo que con Ruth y Noemi, por ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia de Ruth y Noemi, donde Noemi le dice, mira Ruth,
ya se murió tu esposo, se murió mi esposo, por lo tanto es mejor que tú regreses a tu pueblo. Y Ruth allí con toda valentía le dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde tú fueras yo también iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y yo no sé si en esta palabra Pablo le dice, mira, Aristarco, ya es suficiente, me has acompañado, mejor quédate, mejor vete a tu casa. Pero Aristarco está allí. Y Aristarco entonces se embarca en una navegación que tiene serios peligros, como en efecto se va a ver. Más adelante, allá en el versículo 22 y 24, cuando dice la Biblia que la nave simplemente se destruyó, aparecen entonces estos textos que son reveladores. Dice el versículo 22, pero ahora os exhorto a tener un buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pablo está hablando ahora. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Es interesante este pasaje porque la situación era que el centurión, por cierto llamado Julio, era el nombre del centurión romano, él había tomado una decisión para que entonces ninguno escapara de los presos, entre ellos Pablo y por supuesto Aristarco. Simplemente los iban a matar a todos. Pablo dijo, no hagas eso, porque Dios me ha confirmado esta noche, estuvo conmigo el ángel del Señor, y me ha confirmado que ninguno de nosotros va a perecer, aunque la nave se va a destruir. Y aquí estamos en presencia, en efecto, de que ocurrió eso. Cuando Pablo apeló al César, estaba consciente del gran peligro que implicaba ir de esta manera. Dice que un gran viento llamado Euroclidón golpeó severamente la embarcación, y en esa embarcación estaba Aristarco, el discípulo de Pablo. Había un total de, interesante el número, de 266 personas en el barco. Y en ese grupo estaba Aristarco. ¿Por qué estaba allí? Porque era un hombre fiel. Porque él había decidido llegar hasta lo último, definitivamente, de su vida. Y en efecto, entonces, dice la Biblia que el viento, el huracán, el ciclón, lo que sea, fue tan fuerte que abrió la nave y la nave literalmente encalló. Entonces, como pudieron, todos los presos, todos los que estaban allí, los soldados, agarraron parte del barco y en tablas llegaron hasta la orilla. Y en una de esas tablas, uno puede imaginarse, está Aristarco, está llegando a la orilla, juntamente con todos a salvo. Está un hombre fiel, que a pesar de las circunstancias, a pesar de la tormenta, está allí fiel, siendo fiel a su Dios y siendo fiel a Pablo. Ahora, yo quiero destacar esta tarde lo siguiente. Es muy fácil, como dije al principio, ser fiel a Dios cuando todas las cosas están bien. Es muy fácil. Cuando todo está bien, es muy fácil ser fiel a Dios. Pero ¿qué tal esos momentos de la vida donde somos sacudidos por pruebas, por tormentas que golpean la barca de la vida, que golpean todas aquellas cosas que tanto amamos? ¿Hasta dónde nosotros estaríamos dispuestos a ser fiel al Señor aún en esas circunstancias, aún en esos momentos? Pues estamos en presencia de un hombre que fue fiel hasta allí, hasta ese momento. Pero tenemos que terminar diciendo esto, que hay otra fidelidad, y es cuando el amigo está preso. Y este es el corazón del mensaje, porque así nos dice el texto que leímos. Vuelvan otra vez a Colosenses para que vean esto. Colosenses 4, versículo 10. Mira lo que dice el versículo. Aristarco. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Mi compañero de prisiones. Os saluda. Ahora otra vez, vamos a ver la escena. Llegaron a Roma, pero Pablo, que era ciudadano romano, no llegó para visitar a Roma. No preguntó cuál sería el hotel donde se iba a quedar, porque era un preso. Simplemente llegó a Roma como un preso, diríamos, político, un preso en este caso por las autoridades romanas, porque él había apelado al César.
Llegó allí y entonces está preso, está juntamente con él, está Aristarco, entre otros personajes, entre otros discípulos, está él. Y hay algo que nos llama la atención aquí, porque Pablo habla de él como el compañero de prisiones. Es interesante que la palabra allí, compañero de prisiones, el término compañero de prisiones, literalmente habla como prisioneros de guerra. Esa es la definición, como si ellos fueran en efecto personas que los agarraron en la guerra y los están trayendo allí. Esa es la idea de ser compañero de prisiones. Y hermanos, Aristarco, en medio de su condición de discípulo, él se dio cuenta que Pablo necesitaba de su compañía, de su presencia. Como dije, pasaron tantas cosas en su vida que él simplemente dijo, no, yo no sigo más a Pablo. Porque sabía de los riesgos que estaban allí sucediendo, que estaba aconteciendo. Pero aquí tenemos entonces a un hombre que está dispuesto a morir, está dispuesto a llegar hasta lo último con tal de ser fiel al Señor. Pero acompañar a un hombre como Pablo, entonces uno se pregunta, ¿por qué esa definición, esa seguridad que él tenía, esa convicción que tenía de seguir a Pablo de esa manera? Hermanos, porque Dios, escuche esto, Dios puso a Aristarco en la vida de un Pablo para que lo atendiera en sus necesidades, especialmente en la cárcel, porque Pablo es el hombre que Dios llamó para esas cosas grandes, pero muy grandes. Tanto así que tenemos la mitad del Nuevo Testamento escrito por Pablo, la mitad del Nuevo Testamento de la Biblia escrito por Pablo, y la única manera como Pablo podía escribir desde la cárcel era que tuviera un asistente como Aristarco. Estamos hablando de esos hombres, de esas mujeres, de esos creyentes que están detrás del escenario, detrás de la película, detrás de todas las cosas que suceden, para que entonces en el caso de Pablo aparezca como el líder, como la persona que se presenta delante de todos. Y hermanos, pensando en esto, un trabajo como el que hacía Pablo no podía hacerlo solo, necesitaba de hombres como Aristarco en este caso. Y aquí volvemos a lo que decimos siempre: el trabajo de una iglesia, el trabajo de los que estamos al frente de la iglesia, no podemos hacerlo solos. Necesitamos de esos Tíquicos, Onésimos, Aristarco, Juan Marcos, Lucas, etcétera. Necesitamos de ellos. ¿Por qué? Porque son los hombres y mujeres que están allí detrás del escenario, sosteniendo, guiando y ayudando para que todo salga bien. Yo decía hace un tiempo atrás, cuando comenzamos esta serie, qué bonito es llegar a la iglesia y ver aquí a los hermanos que hacen todas las cosas, cómo las hacen, cómo participan, cómo todo está arreglado. Pero nos hemos preguntado de esos hermanos que están detrás, que están haciendo todo ese trabajo. Pues estamos en presencia de uno de ellos. Déjeme decir esto para ir concluyendo. En el caso de Aristarco, él estuvo dispuesto a ir hasta la muerte. ¿Y sabe qué? La tradición dice que Pablo, en efecto, le cortaron la cabeza durante el imperio de Nerón. La tradición dice eso. Y entre los acompañantes que estuvo allí con Pablo, que le cortaron la cabeza también, estaba Aristarco. Fue un hombre fiel, pero fue fiel hasta la muerte. Fue un hombre que se determinó a sí mismo, por encima de todas las cosas, seguir hasta lo último, porque él creyó firmemente que el Dios que lo había llamado para acompañar a Pablo era el Dios que estaba con él y que nunca le iba a fallar. Y esto, hermanos, es maravilloso porque nos hace pensar lo mismo. La Biblia dice: sé fiel hasta la muerte. No dice sé fiel en algunos momentos, dice hasta la muerte. O sea, hasta el último día de tu vida, hasta allí debemos ser fieles. Porque es la única manera, como dice la palabra, que vendrá entonces la corona de la vida. Vendrán los galardones. Dios, escucha esto, no está tan interesado en que tú seas un gran personaje en algunos aspectos de tu vida. Por supuesto que eso es importante si Dios te lleva a niveles, te levanta, te pone en posiciones que son importantes en la vida. Pero lo que Dios quiere más de ti es que seas fiel.
y que sea fiel en lo poco. Y este fue el caso de Aristarco. Yo quiero terminar con una historia de un hombre llamado Policarpo. Policarpo fue un discípulo de Juan el apóstol. Fue un hombre que en todos los aspectos de su vida fue fiel. Y escuche esto que voy a decir. Él fue llevado al cónsul romano, como todos los cristianos de ese tiempo. Y al principio él estuvo, por causa del evangelio, moviéndose de un sitio a otro, pero al final llegaron los soldados para buscarlo. Ahora estamos hablando de un anciano que tenía casi 100 años. Y llegaron los soldados, y cuando él vio que venían los soldados romanos, en lugar de salir huyendo, él se presentó. Le dice, ¿ustedes buscan a Policarpo? Sí, soy yo. Y les dijo, siéntense. Escucha esto. Venían a buscarlo. Y dice, siéntense. Quédense tranquilos, déjenme servirles algo. Seguramente están cansados. Y lo hizo. Y entonces dice la historia que él fue llevado ante el cónsul para ser juzgado. Y estas fueron las primeras palabras que él dijo antes de morir. 86 años he servido a mi Cristo. Él nunca me ha hecho daño. ¿Cómo entonces yo podré blasfemar a mi Rey y mi Salvador? ¿Cuál era la situación? A él se le confrontó sobre este asunto. O adoras al César o adoras a tu Cristo. Y hermanos, esas eran las decisiones de esos tiempos. O se era fiel a uno o al otro. Por eso la Biblia dice no podéis servir a dos señores. Y eso era una realidad en ese tiempo. Si alguien decía Señor Jesucristo, se estaba rebelando contra el Señor César. Y eso fue lo que estaba sucediendo con Policarpo. A él lo estaban obligando para que negara a Cristo y por supuesto adorar al César. Y él dijo estas palabras. Dijo esto, 86 años le he servido a él y él nunca me ha hecho daño. ¿Cómo entonces yo podré blasfemar a mi Rey y el Salvador? Se dice que lo llevaron para una hoguera donde iba a morir. Levantaron la hoguera y encendieron la hoguera. Y este es un fenómeno que es tremendo de pensar en lo que sucedió allí. Y se dice que encendieron la hoguera y los que estaban allí viendo que su cuerpo se iba a quemar literalmente, simplemente las llamas no lo estaban quemando. Los soldados, al ver esto, por supuesto, ellos arremetieron contra él. Pero es interesante que antes de que eso sucediera, aún con las llamas allí dijo, me permiten orar antes de morir. Las llamas no lo estaban consumiendo y entonces había que aplicar otro tipo de suplicio, por supuesto, para que él muriera. Escuche lo que él dijo, cómo él oró. Su oración tuvo que ver con esto. Hablando del cónsul, dijo, tú me amenazas con fuego que quema por una hora y luego al poco tiempo se extingue. Pero eres ignorante del fuego del juicio por venir y del castigo eterno reservado para los impíos. Entonces dijo esto, Señor, Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte de la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Cuando terminó de orar, como no se quemaba, entonces los soldados llegaron y literalmente lo clavaron contra la estaca donde estaba agarrado. Y allí murió Policarpo, el anciano Policarpo. Murió diciendo o cumpliendo lo que dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aristarco, el personaje de esta historia, murió con Pablo. Y hermanos, el mensaje para nosotros esta tarde
es el mismo. Que seamos fieles en medio de la adversidad. Que cuando nos vengan esos momentos donde se requiere, se exige, se demanda de mi fidelidad, yo pueda pararme frente a todo esto y decir, sí, Señor, hasta lo último te soy fiel. Pero no que sea fiel circunstancialmente, o que las cosas que pasan en el mundo entonces me lleven a negar a mi Cristo, a ese Cristo que ha hecho tanto por mí. El mensaje para nosotros esta tarde es que podamos reconocer, independientemente de cómo el Señor nos ha llamado, de dónde nos ha puesto, así sean las cosas más simples, más sencillas, que seamos fieles. Y cuando lleguen esos momentos, repito, de adversidad, de pruebas, de tribulaciones, de tormentas, nosotros podamos decir, estamos listos para llegar hasta lo último, con tal de glorificar a nuestro buen Dios. Que así sea, mis amados hermanos, y que frente a lo que nosotros sabemos que nos plantea la vida misma, los retos de este tiempo, nosotros seamos fieles. En el mundo de allí de afuera, donde nosotros nos desenvolvemos, es muy fácil ser fiel cuando las cosas, como dije, están bien. Pero ¿qué tal ser fiel cuando todo no está bien? Ese es el mensaje que el Señor nos deja esta tarde. Es el mensaje que nos invita precisamente a poder mantenernos en medio de las circunstancias, siendo fieles al Señor. Vamos a estar de pie para que oremos y demos gracias a Él por este tiempo. Estos mensajes de estos personajes, como el Tíquico que hablamos, Onésimo la semana pasada, este de Aristarco, los que vienen después, tienen un solo propósito. Que nosotros nos examinemos como cristianos en la intimidad, decir, ¿qué tipo de creyente soy yo realmente? ¿Qué tipo de cristiano soy realmente? ¿Hasta dónde yo puedo servir al Señor a pesar de las circunstancias? Así que allí donde esté, vamos a orar a Dios, vamos a pedir que Él esta tarde nos pueda seguir guiando y hablando a nuestros corazones, de tal manera que podamos esta tarde responder, como hemos hecho estos domingos, responder a su llamado, responder a Él que ha sido tan fiel con nosotros. Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, eso se llama fidelidad. Él tuvo la oportunidad de decir, yo no hago esto, cuando oró 3 veces al Padre que pasara aquella copa. Pero Él entonces la tomó porque fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Cierra tus ojos por un momento y habla con Dios allí en tu corazón. Yo no sé cuál es tu condición esta tarde. Tú no has venido aquí por casualidad, tú no has venido aquí por pasar un momento. Yo creo que Dios te ha traído acá, a este tiempo. Y si en tu corazón tú descubres, tú ves que hay una necesidad de una entrega a ti real, de una entrega al Señor, pero una entrega real, una entrega de corazón, una entrega donde tú simplemente pues reconoces tu condición y tu estado y tú vienes a Él. El Señor está dispuesto a recibirte en la condición que vengas. Ora allí en tu corazón, Señor, gracias por esta tarde. Gracias porque tú me permites escuchar este mensaje de Aristarco, un personaje que vivió hace más de 2000 años, pero su vida, su modelo sigue siendo inspiración para nosotros. Señor, ayúdame a tener la fidelidad de Él en medio de la prueba. Ayúdame a tener la fidelidad de Él en medio de la tormenta. Ayúdame a tener la fidelidad de Él en medio de la responsabilidad. Ayúdame a tener la fidelidad de Él con el amigo Pablo, siendo compañero de Él, pero estando en la cárcel. No es lo mismo estar en otro lugar. Señor, si me tocara vivir cualquiera de estas circunstancias en la vida, ayúdame a serte fiel. Que en todo momento yo sea hallado fiel. Que así como se
Se dijo de un José que en toda su vida fue hallado fiel, de un Daniel, de un Pablo, de un Aristarco, que en todo yo sea hallado fiel. Te doy gracias, Señor, por este momento, que me permites oír una palabra como esta, que me anima entonces a serte fiel. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Pueden quedarse de pie por un momento. Vamos a seguir con nuestro tiempo acá con los hermanos. Dice este himno: